Uno de los principales problemas con los que lidia la sociedad contemporánea es el tema de las minorías. Y no me refiero a las minorías sociales, políticas, económicas, sino que me refiero a la minoría en cuanto al pensamiento. Estamos acostumbrados a analizar las cosas en forma particular. Somos expertos de aspectos particulares, pero nos olvidamos de la totalidad, nos olvidamos de esa cosa que se llama cosmos. El cosmos o la naturaleza o el universo. Cosmos es una palabra griega que significa orden, eso lo sabemos todos. Ahora, si existe un orden, debe existir una ordenanza que lo ordena. Esa ordenanza del cosmos la hemos dejado a un lado. Nos hemos preocupado, como os digo, de aspectos parciales, de aspectos particulares y nos olvidamos de la totalidad. En la totalidad hay normas. Esas normas que ordenan el cosmos pues son la ordenanza que nos mantiene a todos ligados, a todos unidos y a todos naturalmente conectados. Pero ¿cuál es la naturaleza? ¿Cuáles son las normas de la naturaleza? En eso ni siquiera nos preocupamos por buscarlas. Yo me he preocupado durante años de encontrar esas normas naturales y algunas pues creo que existen ahí. Basta mirar alrededor y darnos cuenta de que todo está conectado. Esa es la primera de las normas naturales. Y no solamente se conectan las cosas, no solamente las especies existen conectadas unas con las otras, independientemente de que en el momento, lugar, haya un depredador que se coma una a la otra. Eso es la excepción de la regla, pero la regla es que todo está en conexión extrema. Y extrema conexión la vemos entre el tiempo y el espacio. El tiempo es la distancia entre una causa y un efecto, el espacio es la distancia entre dos puntos, entre un sujeto y un objeto, y el tiempo y el espacio existen conectados. Yo no puedo hablar de algo que esté en algún lugar si no está en un momento. La fuerza y la energía están íntimamente conectadas. La fuerza es motriz, la energía es intencional. La naturaleza directiva de los animales es el instinto. El instinto es la norma que normaliza a las especies. Nosotros tenemos instinto, tenemos un animal humano y ese animal humano, pues sí, si tú te proteges, si tú te alimentas, te cuidas, te ejercitas y si tú te reproduces, pues naturalmente estarías normalizado en cuanto a las normas del instinto, pero resulta que tenemos también otras normas, y son normas de comportamiento, normas de convencimiento y normas de convivencia. Esas normas no las estudiamos, y no las estudiamos porque nos parecen difíciles. Esto es como el juego de los chocolates, que tú escondes los chocolates y el niñito cuando no los encuentra pues se aburre y no quiere más, no quiere buscarlos. Pero los chocolates están ahí, las normas están ahí. Esas normas deberíamos dedicarnos a analizarlas en su totalidad. Y cuando comprendemos las normas de la normalidad, es decir, cuando comprendemos las ordenanzas del orden cósmico, podemos decir que estamos ordenados en ellas. Hay 7 normas que te las voy a enumerar. Podemos estudiarlas o analizarlas después. En mis TikToks también lo estoy poniendo. La norma de conectividad, que es la primera, la fundamental, que es la que conecta a todas las especies para que se perpetúen, porque si no existiera esa conectividad, pues no se perpetuarían. Pero esa perpetuidad se basa, o esa norma de conectividad se basa en una dualidad complementaria. Es decir, sabemos que el hombre y la mujer se perpetúan gracias a esa conectividad, porque son duales complementarios. Uno tiene que cumplir al otro. Lo mismo pasa con las moléculas, átomos, partículas, con las plantas, el estambre, el pistilo, con los animales, macho y hembra. Esa dualidad complementaria es la segunda de las normas de la naturaleza. La tercera es que esa complementariedad se da en base a un valor, se da en base a algo y por algo. Y ese algo y por algo es el valor que los une. ¿El valor que los une para qué? Para ser ordenados dentro de las ordenanzas cósmicas. Lógico. Ese ordenamiento es el centro motriz de la conectividad. Además de eso, sabemos que en la naturaleza existe un rechazo al desorden. No sé si os habéis dado cuenta, pero cada vez que ocurre alguna calamidad, esa calamidad se ordena después. Se ordena, siempre se ordena. Luego el rechazo al desorden es otra de las normas de la naturaleza. Y todo en la naturaleza crece. La vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito y esas fuerzas motrices que nos mueven y que nos hacen estar vivos se reproducen o se van madurando poco a poco a través de 3 etapas, un inicio, un medio, un término, un periodo de formación, crecimiento y cumplimiento. Nosotros estamos en el vientre de la madre y somos un periodo ovular, embrional y fetal, y después somos niños, adultos, adolescentes y adultos. Y después, bueno, esas 3 etapas se van dando también como normas en la creación o en la naturaleza.
Y otro aspecto que vemos es que cada cosa que ha sido creada de una manera específica, con una finalidad específica. No existen dos ojos iguales, no existen dos huellas dactilares iguales, no existen dos piedras de playa iguales, dos gotas de agua iguales, dos hojas de pasto iguales, no existen. ¿Por qué? Porque la naturaleza es o crea en unicidad, crea las cosas para ser una finalidad específica, y esa finalidad específica se da en todo. Y todo se cumple en la naturaleza. Si os fijáis, acabamos de hablar de 7 cosas que son fundamentales. La conectividad, la dualidad complementaria, el dominio sobre el centro, el rechazo al desorden, el proceso en 3 etapas, la finalidad específica y el cumplimiento completo de las cosas. ¿Para qué nos sirven a nosotros estas normas? Bueno, a nuestras normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia, si nosotros utilizamos estas 7 normas y las aplicamos en nuestro diario vivir, si nos conectamos todos, no habría ningún problema de razas, de diferencias sociales, de diferencias económicas, de diferencias culturales, porque estaríamos todos conectados. Si nosotros nos hacemos complementarios, es decir, si el hijo hace al padre, el padre hace al hijo, si el marido hace a la mujer hace al marido, pues estaríamos hablando de esa dualidad complementaria y funcionaríamos de una forma ordenada de acuerdo con el ordenamiento cósmico. Si rechazamos aquello que es venenoso, aquello que es falso, aquello que no es lo adecuado, al rechazar el desorden nos estamos ordenando. Y si nos desarrollamos mediante un proceso en 3 etapas y sabemos tener la prudencia, firmeza y templanza para esperar esas 3 etapas y no acelerarnos en el proceso, pues también estaríamos mucho más normalizados. Y si nos consideramos una finalidad específica, podríamos decirnos distintos el uno al otro y aceptar esa distinción pues de una forma natural también, y de esa forma nos podemos ir completando o cumpliendo en aquello que llamamos naturaleza humana. La naturaleza humana tiene también ciertos aspectos que son importantes de comprender. Todas las especies son incondicionales ante el bien necesario. Todos los animales se van a dar por el bien necesario. Alguien entra en la manada y todos se reúnen para protegerla. Existe alguna necesidad natural y todos corren o todos se acercan pero todos los seres creados tienen esa voluntad incondicional ante el máximo deber necesario. Imaginaos a un ser humano que sea incondicional ante la máxima necesidad válida para todos. Alguien que cumpla el deber que surge o el deber que reconoce necesario. Si todos estamos cumpliendo ese deber necesario, pues nos levantaríamos, haríamos la cama, ayudaríamos en la casa, ayudaríamos en la empresa, ayudaríamos. ¿Por qué? Porque eso es algo natural. Pero también tenemos el dominio y el control sobre los instintos, sobre el celo y sobre los apetitos, tanto alimenticios como sexuales, como todo tipo de preferencias particulares. Cuando esas preferencias particulares sabemos supeditarlas a la máxima necesidad, pues estamos ordenándonos también. Y si todos pudiésemos atender, entender y estar atentos a las máximas necesidades, seríamos más normalizados que como estamos hoy en día. Pues como os decía, el mayor problema que tiene la sociedad hoy en día es ese, que nos preocupamos de lo parcial y dejamos la totalidad a un lado. Dejamos esas normas del ordenamiento cósmico, que si os digo que el cosmos es un orden, pues debe contener esa ordenanza que lo ordena. Nos olvidamos de comprender esa ordenanza y nos dedicamos a ser expertos en aspectos parciales. Y ese es el problema, que los aspectos parciales empezamos a compararlos unos con otros y, lógicamente, si no comprendemos las normas del cosmos, esos aspectos parciales son simplemente opiniones.